y pues ha intentado tener bebés y no puede tener bebés. Ella tiene asociado síndrome de ovario poliquístico, que asociado a la obesidad, pues produce esto, síndrome de resistencia a la insulina, y también es parte del síndrome de infertilidad asociado a alteraciones hormonales. Entonces, dentro de los fármacos que se proponen para el tratamiento de la obesidad está lorcacerina. Y escogí la lorcacerina porque la verdad es que tuve una experiencia personal cercana a la farmacovigilancia de este medicamento. Hoy, pues, el tema que les toca es farmacovigilancia y fármacos en lactancia materna, ¿verdad? Entonces vamos a usar a esta persona como modelo de lo que uno debería de vigilar con un medicamento y todo lo que uno tiene que analizar cuando utiliza un medicamento en los pacientes. Entonces, para prescribirle el medicamento, porque ella necesitaba bajar de peso, al menos el 5 al 10% del peso corporal inicial, sin tener efectos adversos cardiovasculares o efectos adversos a nivel de perfil lipídico. Todos los medicamentos que tienen que ver con enfermedades crónicas son medicamentos que debe establecerse farmacovigilancia constante para evitar que estos, por producir un efecto benéfico en la reducción de peso, evitar, pues obviamente, producir efectos adversos a otro nivel en otros órganos o sistemas, como por ejemplo el sistema cardiovascular, el sistema vascular periférico como tal, o efectos adversos a nivel de otros órganos y sistemas. Entonces, cuando estos medicamentos para obesidad fueron aprobados, la eficacia se basó en estudios que se hicieron en personas obesas, y se dijo que un medicamento para obesidad era efectivo cuando redujera el peso al menos del 5 al 10%. Entonces, si el medicamento demuestra que puede o es capaz de reducir el peso del 5 al 10%, pues es un medicamento que se podía comercializar para ese fin. Pero ustedes revisaron ya en el documento que les mandó la doctora Rosales en el blog, donde habla, ¿verdad?, que los estudios, los medicamentos deben ser estudiados desde sus fases iniciales, y en estas fases tenemos estudios de fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, ¿verdad? Entonces, la fase 4 es cuando ya se comercializan. En cada una de las fases se evidencian por ciertos efectos adversos que son esperados del medicamento y que no producen daño irreversible en el paciente o que no producen la muerte en el paciente. Y de ahí surgen la premisa de las reacciones adversas tipo A, tipo B y fármacos o sustancias que se conocen como X o categoría X, que son mortales, ¿verdad? Entonces, obviamente hay productos como, por ejemplo, los que se utilizan para fumigar, productos que se utilizan en la agricultura, que probablemente para las plantas, pues, tienen un efecto benéfico sin producir, pues, daño, mata insectos y todo, bichos, y que a la planta no le produce ningún efecto, pero que si el ser humano inhala o absorbe estas sustancias a través de la piel, pues a través de estas vías de administración, pues vamos a tener efectos adversos de sustancias que probablemente no fueron diseñadas para la ingestión por el ser humano. Entonces, todas estas cosas las tiene que tomar uno en cuenta a la hora de evaluar la prescripción de un fármaco. Entonces, pues hay términos importantes en farmacología clínica que en términos sencillos, ¿verdad? Vamos a ver, este es el modelo que ustedes tienen que utilizar para presentar el caso clínico que les mencionaba. Entonces, vamos a hablar del paciente que yo les había presentado la semana pasada, y se recuerdan que habíamos dicho que íbamos a describir cada fármaco, ¿verdad? Pueden ver la pantalla, chicos. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Bien, bien, entonces la idea es que nosotros vayamos haciendo como una forma interactiva del medicamento, y que ustedes puedan acá, ¿verdad?, usar esta plantilla para poder decir, bueno, ¿cuál es el fármaco? Y aquí vamos a escribir el fármaco.
¿Cómo se absorbe? Y aquí lo vamos a poner. ¿Cómo se distribuye? O sea, y vamos a describir la distribución de ese fármaco que ustedes van a presentar. Y ahora acá, ¿tiene transportadores o no? Entonces tenemos que poner acá si tienen o no transportadores. También aquí es importante poner si tienen o no unión a proteínas plasmáticas, a qué proteínas se unen, si es a la albúmina. Por ejemplo, las hormonas tiroideas se unen a ciertos transportadores proteicos, como, ¿verdad? Que es la proteína transportadora del tiroides, por ejemplo, ¿verdad? Estas hormonas tiroideas. Entonces ahora vamos a ver también al mismo tiempo, bueno, qué pasa aquí en el estómago, se absorbe acá, dónde se absorbe a nivel del ilion, o sea, cuando veamos absorción vamos a poner todo eso, ¿verdad? Cómo entra y cuáles son las características, y de una vez aquí tienen como ustedes la plantilla en blanco para que ustedes lo utilicen para poner rayitas o cuadritos de dónde entran. ¿Sí ven? Es un cuadro bien sencillito y bonito que nos va a ayudar a estudiar. A mí me ha funcionado esto para poderles ayudar como a estudiar esta parte de farmacocinética, ¿verdad? Y luego vamos a ver el metabolismo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se transforma? Entonces, mi idea es que ustedes vayan y describan a nivel hepático cuáles son las fases de biotransformación, la fase 1, la fase 2, describir cuáles son. De esa manera vamos a ir haciendo una actividad dinámica que sea productiva para ustedes y que pues tengan como vamos a ir aclarando esas dudas en esa actividad. A mí no me gusta como el hecho de que, bueno, vamos a tener actividad, sí, va, repasamos esto, va, te respondo tal cosa y listo. ¿Que entendieron? Sí, lean. Eso no es así, sino es hacer que la educación sea más dinámica, donde ustedes puedan participar y que puedan comprender. En realidad, yo lo que creo es que medicina es mucho de analizar las cosas, de saber por qué pasan y para qué sirven, ¿verdad? Entonces, buscándoles el por qué y para qué las cosas, creo que esta forma dinámica es mucho mejor. A mí me ha funcionado y, bueno, al menos en los grupos que llevo de farma, pues estos modelos me han servido para que puedan entender mejor. Lo que pasa es que antes la educación no era virtual, ¿verdad? Y teníamos como el chance de dibujarlo, hacían dinámicas, ¿verdad? Entonces era como más interactivo, más bonito, pero igual vamos a tener que adaptarnos a través de estas herramientas. Entonces, luego pues van a describir toda esta parte y luego la excreción. Entonces aquí se da uno cuenta que la farma es más sencilla de lo que la clase demuestra, porque la clase habla de un montón de cosas, de un montón de conceptos, de un montón de cosas. Entonces lo que vamos a ir haciendo acá es ir incorporando poco a poco cada uno de los conceptos que ustedes recibieron en la clase, ¿verdad? Entonces, el neumotécnico, vamos a trabajar en farma, en nuestras tutorías, el ADME. El ADME siempre va a estar con nosotros. ¿Qué tengo que saber de un medicamento? ¿Cómo se absorbe? ¿Cómo se distribuye? ¿Cómo se metaboliza y cómo se excreta? Lo que vamos a ir haciendo ahorita es que voy a pedirle favor a una persona que adicional a las 6 personas que van a participar se quiera apuntar ahorita y que me mande su nombre por el WhatsApp, un voluntario. Hay un voluntario por ahí para una tareita chiquita, bonita. Yo, doctora. Sí, me pones tu nombre por aquí. Es que fíjate que no sé por qué se me desapareció el chat y no me aparece. Es Alt H, ¿verdad? Ustedes cuando uno quiere poner el chat de esta cosa. Vamos a ver si me funciona. Alt H. Ay, no me aparece. Bueno, pero ¿me lo puedes poner por el chat ahorita? Porfa. Puede ser. Por el chat del teléfono. En el teléfono. Es que el chat de aquí no lo logro ver, por eso estaba viendo aquí. Yo les dije que se pusieran en el chat, pero no entiendo por qué no lo veo. Pero bueno. Entonces, la idea es que tú, ¿verdad? La primera presentación que vamos a tener de la actividad el martes, antes de nuestro laboratorio. Recuérdense que ese laboratorio va a durar más o menos como unas 3 horas o 4 más o menos. Las actividades de laboratorio las aprovechamos, bueno, yo las aprovecho mucho para poder hacer como una integración de todo. O sea, el laboratorio es vías de administración. Bueno, entonces vamos a hablar de vías de administración y vamos a empezar a hablar de cómo ingresa el fármaco. Entonces, yo quisiera que el doctor, ¿cómo es tu nombre, doctor? Es que no lo logro ver. Anthony. Anthony, me pusiste en el chat ahí
Aquí está. En WhatsApp Gracias. sí, ya le escribí. Sí, Anthony David. Bueno, Anthony. Entonces, yo quisiera que tú nos ayudaras con usar este modelo, ¿verdad? Yo se los voy a mandar ahorita. Y entonces ahí en el modelo donde dice fármaco, entonces tú nos vas a poner vías de administración en un cuadrito. Entonces, tú empiezas a escribir las distintas vías de administración, ¿te parece? Sí. ¿Sí? Va, entonces, luego necesito que alguien más se apunte. Alguien más que quiera apuntarse de voluntario, aparte de las 6 personas. Yo, doctora. Sí, me pones en el WhatsApp. Ah, ok, está bien. ¿Cuál es tu nombre? Erwin. Erwin. Les voy a pedir un favor también, que creo que a usted no me dio tiempo de pedírselos, pero ¿será que me pueden mandar un Word o una presentación PowerPoint con sus nombres, de dónde vienen? Por favor, puede ser. Que me dan una carpeta de esas. Que haga cada uno su diapositiva de quiénes son, a qué se dedican, y entonces ya me mandan un archivo, una presentación de eso, de ustedes mismos, pues, con su foto y todo lo demás. Eso me ayuda a conocerlos. ¿Qué manda? Está bien, doctora. ¿Y si se la mandamos por WhatsApp o por correo? Mándamela no, mejor me la mandan por correo, por el WhatsApp, pero de todos, juntitos. El Que tal grupal. vez, sí, que tal vez Claudio junte todas las diapos de todos, cada uno le manda su diapo. Y entonces ya la junta y me la mandan por el WhatsApp. Bueno, entonces, bien, entonces Erwin Solo, nos va a hacer. Sí, sí. perdone, ¿qué datos tendríamos que poner si los pudiera poner en el chat? Su nombre, su edad. Es como ustedes se presentan. Es una presentación de Datos ustedes. personales para que usted nos pueda reconocer fácilmente, creo yo que sí. Claro, Ok. para conocerlo, sí. Sí, no es nada. Y una fotita, una foto, ¿verdad? Bien. Entonces, Erwin Alessandro Siquivaque nos va a ayudar con hablarnos de qué significa absorción y los componentes de la absorción. ¿Te parece, Erwin? Sí, doctora, con mucho gusto. Sí. Bueno, entonces tú nos vas a hablar de todos los elementos de la absorción, ¿sí? Bien, entonces vamos a ir de una diapositiva por cada cosita. Ya llevamos una diapositiva de vida de administración, luego vamos a ver lo de la absorción, ¿verdad? Eso también nos va a servir para el laboratorio. O sea, todo esto también tiene que ver con el laboratorio. Bien, entonces, no sé si alguien más me quiera ayudar con distribución. Yo, doctora. Dame un mensajito por WhatsApp para que yo les vaya asignando. ¿Cuál es tu nombre? María José Almengor. Bueno, María José. Sobrina de la otra mejor, ¿no? No, Bien, María José, entonces me mandas. Entonces a ti te vamos a dejar distribución. Entonces tú vas a buscar en la farma las cosas puntuales de distribución, ¿sí? Entonces si quieren me mandan su diapo porque solo es una diapositiva por el WhatsApp para irla revisando, ¿sí? ¿Les parece? Y entonces luego es algo chiquito, no es nada del otro mundo, es solo, aquí no vas a tener que poner la de un montón, no, sino aquí en esto vas a hacer un cuadrito aquí y en el cuadrito lo vas a poner, ¿verdad? Todo lo que es necesario saber de distribución. Luego necesitamos que alguien más nos apoye con metabolismo. ¿A quién se apunta a hablar del metabolismo de fármacos? Yo, doctora. ¿Tu nombre, doctora? Me mandaste el mensajito. Bueno, está bien. María José no me lo mandó, ¿verdad? ahorita se lo estoy enviando. Ah, entonces, tú, doctora, para el metabolismo, ¿quién fue? ¿Cuál es tu nombre? Carol. Bueno, Carol. Entonces tú vas a tener una labor retadora. Porque tú nos vas a hablar acerca del metabolismo y vas a poner un cuadrito aquí chiquito. Incluso puedes tú correr la imagen para acá. Ustedes pueden correr la imagen y entonces ya, y sobre esa misma diapo, si van a poner algo más, sobre esa misma diapo ponen, a veces uno puede usar como los cuadritos auxiliares para poder seguir hablando del mismo tema en una sola diapositiva, sin
y sin hablar, sin hacer un gran machote de diapositivas en una sola diapositiva. Bueno, entonces, tú nos vas a hablar de cómo se transforman los medicamentos en el hígado, las bases de transformación 1, las 2, qué es el primer paso hepático, ¿verdad? Entonces, acá en el metabolismo, tú vas a describirnos la importancia de la farmacogenética y farmacogenómica, ¿sí? Por favor. Entonces, ahí nos vas a describir cuál es la importancia de la farmacogenética y farmacogenómica en el metabolismo de los medicamentos, que ese es el punto más importante de la farmacogenética y farmacogenómica, ¿verdad? Bien, porque eso nos toca después, pero eso es importante irlo estudiando de una vez. ¿Quién va a hablar de distribución? ¿Qué es María José? María José, acá hay que poner en la distribución, ahí están, por ejemplo, conceptos de vida media de distribución del medicamento, vida media de eliminación del medicamento, o sea, cuánto tiempo dura unido a proteínas, qué es un fármaco en forma ionizada y no ionizada, ¿verdad? En la distribución vamos a estudiar esa parte del comportamiento del fármaco en el plasma, ¿verdad? Entonces, y en la excreción, entonces aquí otra persona que quiera apuntarse. Yo, doctora. ¿Tu nombre, doctora? Adriana Pinto. Adriana Pinto. María José es distribución, ¿verdad? Sí. Sí, doctora. Doctora, no mandaron aquí. La otra doctora, ¿cómo te llamaba? Mónica, ¿no? ¿Cómo era? ¿Del metabolismo? ¿Tu nombre? Claro. ¿Cómo? Estoy escribiendo el mensaje, Carol. Ah, Carol, gracias, Carol. Bien, entonces, la doctora que me habló ahorita de último para excreción. Yo, doctora, Adriana. Adriana, bien, Adriana. Entonces tú nos vas a hablar de excreción. Entonces, en la excreción yo quiero que nos enseñes, y si quieres me preguntas, ¿qué es la tasa de filtrado glomerular y cuál es la importancia de la tasa de filtrado glomerular en la excreción de fármacos? ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí un cuadrito de la vía de eliminación, de qué habla la farma de esos puntos. Entonces yo ya conseguí el curso Crash, el último, eso no lo vayan a compartir con nadie, porfa, porque eso es lo que yo compré y entonces eso no puede incurrir en plagio, entonces lo voy a usar solo para mis alumnos, ¿verdad? Eso es como una herramienta para mí, para poderlos ayudar mejor. Bien, entonces el Crash les puede servir, no sé si alguien de ustedes tenga el curso Crash. Que yo sé que ustedes bajan de todo. Dicen que son expertos en hacer, ¿cómo se llama eso? Para hackear. No, doctora. Nadie lo No, tiene. Doctora. no. Ajá. Después de medicina No, nos tampoco. vuelve experto en buscar cosas, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacer eso. Entonces ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 diapositivas, ¿verdad? Entonces en 5 diapositivas vamos a describir todo el tema de vías de administración y todo lo que vieron de farmacocinética y esa es pura farmacocinética, ¿verdad? Bien, entonces voy a seguir. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a eso? ¿Les parece? ¿No les parece? No, doctora, todo bien. Doctora. Doctora, excelente. Adriana es de metabolismo, ¿verdad? No de excreción, doctora. Ya le escribí Excreción. también. Sí, ya le Bien, escribí. ya recibí tu mensaje. Bien. Entonces ahora vamos a escribir, ahora vamos a pasar a lo siguiente. O sea, ahorita van a ver, yo les quise traer una presentación con las que yo trabajo. Yo trabajo con esto y trabajé con Repentil, ¿verdad? Es un medicamento que se iba a lanzar a nivel Guatemala para el tratamiento de obesidad, pero miren todo lo que uno tiene que tomar en cuenta antes de decidir prescribir un medicamento. Entonces, antes de la prescripción hay que entrenarse y entrenar a la gente que va a trabajar en esto para poder que ellos conozcan, ¿verdad? Esto, qué es lo que vamos a aprender nosotros, ¿verdad? Cómo es el ADME de un medicamento. Entonces, es necesario que nosotros aprendamos, si quieren usar estas gráficas, si quieren yo se las paso también, para que no anden en trabajo adicional, ¿verdad? Entonces, recuérdense que es importante
Aquí tenemos aquí el ADME es cuando ya entra, ¿verdad? Y se va a absorber. Pero el LADME habla de liberación, pero es el método de administración del fármaco. Entonces, quien va a hablar de esto, quizás esta gráfica le pueda ayudar, porque tenemos vías de administración. Entonces, lo que tú tienes que hacer, doctor, es decirnos, por ejemplo, la vía oral, qué ventajas tiene, las desventajas. Si es vía intravenosa, bueno, ¿cuál es la ventaja y la desventaja? Si es subcutánea, si es transdérmica, inhalada y las demás vías de administración que existen. Está la intratecal, que se hace a través del canal medular, sobre todo cuando hay dolor. La vía intraperitoneal, que se utiliza mucho en diálisis peritoneal. O sea, vamos a hablar de cuál es la aplicación clínica de cada una de las vías de administración, porque cada una tiene una ventaja para la cual se utiliza en clínica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la diálisis peritoneal funciona en base a el aumento de la vascularización incrementada a nivel del peritoneo, ¿verdad? El peritoneo es muy vascularizado. Entonces, aplicamos el efecto de ósmosis de mayor a menor concentración para administramos glucosa a través de la vía, a través de un catéter peritoneal, y lo que hacemos es tratar la manera de que entre más glucosa para que esa glucosa trate de extraer agua, ¿verdad? Y así es como empezamos a reducir el peso seco de peso seco de un paciente que tiene insuficiencia renal. O sea, cada una de las vías tiene un objetivo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que va a escribir el doctor. Luego, alguien más, ¿verdad? O sea, las doctoras van a escribir de absorción. Aquí van a poner cuáles son, cuáles son las ventajas de la absorción de cada vía, por ejemplo. Y luego vamos a ver lo de la distribución, ¿verdad? Acá. Y el metabolismo a nivel del hígado, ¿verdad? Entonces, acá vemos lo que hace en el plasma y luego la eliminación del fármaco. Entonces, sabemos que farmacocinética, que es lo que el cuerpo le hace al fármaco para que el fármaco quede en su forma disponible para ejercer el efecto farmacológico. Entonces, yo necesito conocer cosas prácticas en el que yo voy a esperar el efecto del fármaco, y para eso se ven esta vez de Goodman y Gilman, ¿verdad? Esto es lo que ustedes ya vieron en su fármaco. Entonces, el tiempo esperado del inicio del efecto de un medicamento y el efecto esperado, ¿verdad? Entonces, yo necesito ver, o sea, hay un tiempo en el cual empieza el medicamento a hacer el efecto. Entonces, empezamos a ver un tiempo en el cual empieza a ver el efecto. Y como ustedes pueden ver, acá hay como una intersección entre el inicio de la duración de acción y el inicio del efecto. Entonces, determinado a un tiempo, ¿verdad? Entonces, cada medicamento tiene un tiempo para que en donde empieza o inicia el efecto farmacológico y empieza el impacto clínico del medicamento, ¿verdad? Entonces, cuando empiezo a tener esos cambios o cuando empiezo a tener el inicio o el incremento inicial de la concentración del fármaco, es el tiempo de inicio del efecto, dice. Entonces, en cada fármaco que ustedes van a describir de hoy en adelante, tienen que acostumbrarse, que dice, inicia su efecto en tanto tiempo. Entonces, por ejemplo, yo le doy acetaminofén a un paciente y yo le digo, en 1 hora, usted ya va a empezar a tener menos dolor. O con Dorixina Relax, por ejemplo, que es un relajante muscular. Yo tengo mi amigo que el fin de semana está así con un gran dolor muscular y le digo, mira, toma Dorixina Relax. Entonces me dice, ay, pero eso no me lo va a quitar. Pero tómatelo, probalo y te tomas. Se lo toma. Y entonces yo ya sabía que más o menos en 2 horas él iba a empezar el inicio del efecto. Y entonces estaba así como todo contracturado, ¿verdad? Y entonces se parecía robot. Yo le empecé a molestar y le decía, parece Robocop, porque de verdad no se podía ni mover. Entonces, empieza el efecto a la 2ª hora. Entonces le digo yo, me dice a la 1ª hora, ay, vos esta cosa no me va a hacer nada. Bien, te va a hacer, tranquilo, espera el efecto del medicamento. ¿Por qué es importante que me lo sepa? Porque yo sabía que a la 2ª hora iba a tener el efecto del medicamento. Y de verdad empieza el efecto del medicamento y él empieza a sentir mejoría. Entonces el paciente siempre le pregunta a una doctora, ¿y me va a hacer efecto rápido? Bueno, entonces yo tengo que tener la capacidad de traducir estos conceptos farmacológicos al lenguaje del paciente. Y a esto
mundialmente se lo conoce como terapia médica nutricional. ¿Por qué? Porque la terapia médica se enfoca a que yo tengo que traducir este lenguaje farmacológico al lenguaje del paciente y obviamente explicarle los efectos que va a tener el medicamento y pues los aspectos nutricionales que tiene que tomar en cuenta que, por ejemplo, si toma leche el medicamento no se va a absorber. Entonces, esto es como parte del lenguaje que uno tiene que manejar cuando ya habla con el paciente de los efectos adversos, de las advertencias, ¿verdad? Que ahí ya viene la terapia educativa en el paciente. Pero entonces, ven cómo es importante conocer estos conceptos cuando uno ya los aplica a los pacientes. Y luego, pues vamos a ver acá el efecto máximo, ¿verdad? Entonces, hay un tiempo en el cual el medicamento tiene un efecto máximo y entonces yo tengo una duración del efecto. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, este es el efecto máximo del medicamento. No confundan efecto máximo esperado con velocidad media, porque con la vida media, perdón. Porque puede ser que el medicamento, por ejemplo, tenga un efecto máximo de esperado, pero que su vida media sea mayor o menor, ¿verdad? Entonces, obviamente, el efecto máximo tiene relación con la concentración del fármaco en el plasma, pero recuérdense que los medicamentos también se unen a proteínas plasmáticas, tienen reservorios como el tejido adiposo, ¿verdad? Entonces, son variables, el pH, la temperatura del paciente, entonces todas estas variables van a definir, por ejemplo, la capacidad de un fármaco para unirse a proteínas plasmáticas para convertirse en su forma ionizada y no ionizada. Entonces yo quiero que ustedes vamos a ir involucrando cada uno de los conceptos y ya cuando tengamos la interacción de ustedes, vamos a ir como ya aclarando cosas, ¿verdad? Ya a medida que vamos recapitulando y vamos haciendo como repetición y repetición de cosas, estas cosas se nos van haciendo más familiares. Entonces no quiero que se hagan drama ahorita con que yo no me sé qué es un ionizado y un no ionizado. No quiero que entren en caos ahorita. Quiero que ahorita hagan reconocimiento de esto y el laboratorio sirve para eso, para que hagamos aclaramiento de cosas y ya pues fijamos cosas y detalles chiquitos que ustedes tienen que ver. Entonces, la vida media es el tiempo en el cual ya se utilizó el 50% del medicamento que yo administré. Por ejemplo, el enalapril es un medicamento para la hipertensión y el enalapril tiene una vida media de 6 horas. Eso quiere decir que a la 6ª hora, la mitad del medicamento que yo administré ya fue utilizado o ya está eliminándose, ¿sí? Entonces, quiere decir que a partir de ese momento yo cuento otras 6 horas para saber que tengo que administrar otra dosis del fármaco. Eso significa que si la vida media es de 6 horas, el medicamento ya a las 12 horas ya va a estar eliminándose. Entonces, acá ustedes pueden ver la curva. Entonces, acá vemos la vida media aquí. Bueno, digamos que la vida media está aquí, acá. ¿Verdad? El tiempo máximo o el efecto máximo es cuando el medicamento alcanza su concentración máxima. No significa que sea su vida media. Eso ténganlo bien claro, ¿sí? Entonces, pongámosle que la vida media de este medicamento es de 6 horas, pero que el efecto máximo lo observamos a la 4ª hora, ¿sí? Esta es la 4ª hora y aquí a la 4ª hora vemos el efecto máximo. Pero su vida media es de 6 horas. Entonces decimos, acá viene la curva de la vida media. Entonces acá vemos y dice, bueno, aquí ya se gastó el 50% del medicamento. Entonces viene la curva de descenso de la concentración del fármaco. Entonces quiere decir que cuando esta curva viene para abajo, acá, esta es la 6ª hora y aquí es la 12ª hora. Entonces, a las 12 horas de haber administrado el medicamento, la primera dosis, vengo y hago esto. Entonces, le doy otra dosis aquí para tener este efecto, miren aquí, de cruce, ¿sí? Entonces, cuando tengo este efecto de cruce, mi objetivo es esto, miren, que no haya un descenso o una caída de la concentración. Necesito que tenga este efecto estable, plano y estable de la sal en el plasma. Este cuadro que ustedes ven acá es la duración de la acción
por la concentración estable de un medicamento en el plasma. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito yo? Una cosa que uno tiene que aprender en farma y que le tiene que enseñar a los pacientes es que los efectos de los medicamentos van a estar mientras el medicamento se lo estén tomando. ¿Qué pasa con una paciente que está tomando un antihipertensivo como enalapril? Les estoy hablando de enalapril ahorita con respecto a la vida media. Entonces yo le digo a la señora, mire, ¿sabe qué? Va a tener que tomarse el enalapril cada 12 horas, porque esa es la vida media del medicamento. Entonces le dejo enalapril en la mañana, 20 miligramos y 20 miligramos en la tarde. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo necesito que haya una concentración plena en el plasma. Pero si la señora viene y dice, mire, ¿sabe qué, doctora? A mí se me olvida tomármela de la noche. ¿Qué pasa con esa curva del medicamento? Que hace esta caída, mire. Porque así es el medicamento. Eso nadie lo puede cambiar. El medicamento así se comporta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Conocer el cuerpo, conocer lo que el cuerpo le hace al medicamento y saber el efecto que el medicamento le hace al cuerpo también, o sea, la farmacodinamia. Pero tengo que saber, no vamos a hablar de cómo reduce la presión arterial en el enalapril ahorita, porque no estamos hablando de eso, estamos hablando de la distribución y del tiempo en el cual está en el plasma. Entonces, si el enalapril, miren, pues le baja la presión a la paciente, bueno, entonces aquí tú tenés, o sea, uno tiene ya acá el efecto máximo, a la hora. El enalapril a la hora uno tiene el efecto máximo. Fíjense bien, ese es un buen ejemplo. A la hora tiene el efecto. Pero empieza la caída del medicamento a la 12ª hora. Entonces, si no se administra el medicamento acá, aquí tiene una caída de la presión arterial, que es el efecto esperado. Pero si yo no le administro otra dosis, lo que va a pasar es que se va a subir la presión arterial y puede tener un evento adverso durante la madrugada, que es donde más se sube la presión arterial. ¿Por qué? Porque no me hizo caso de tomarse el medicamento cada 12 horas. Entonces, este conocimiento no solo sirve para poder definir a qué hora se lo va a tomar, sino para hacerle conciencia a la paciente que tiene que tomarse el medicamento cada 2 horas para tener el efecto terapéutico esperado. Entonces, yo tengo un intervalo, esto es, acá, el intervalo terapéutico, ¿verdad? Entonces, hay una concentración estable, ¿verdad?, para la respuesta que yo deseo. Pero si yo no alcanzo esa concentración estable, no voy a tener la concentración esperada para el efecto farmacológico esperado. Ahora, si viene la paciente y dice, mire, ¿sabe qué? Me voy a tomar dos Gliven, como se me olvidó tomarme una glibenclamida en la mañana, me la voy a tomar las 2 en la noche. Eso no es así, porque estoy sobredosificándome. Entonces, esto está alcanzando una concentración muy alta que me va a dar mayor riesgo de efectos adversos. Entonces, el intervalo terapéutico del medicamento me va a servir para poder definir este equilibrio entre el efecto esperado y los efectos secundarios. Eso significa que a una dosis terapéutica recomendada voy a tener beneficios y voy a tener un efecto terapéutico. Y el efecto terapéutico nunca va a favorecer un efecto de toxicidad, ¿verdad? Entonces, si no va a ejercer un efecto benéfico en un paciente, ¿verdad? Entonces, son cuestiones básicas que uno tiene que aprender que no se las explican los libros. En realidad, Goodman es un poco complicado en esto. Incluso es el libro que se utiliza para los químicos farmacéuticos en la universidad, ¿verdad? Es un libro un poco complejo, pero lo que ustedes tienen que tener claro es que lo que tienen que hacer es, ya hicieron su glosario y su guía de la semana pasada de esto. Bueno, eso lo vi, es puro teórico, eso es teórico. Lo que yo quiero es que ustedes aprendan a implementar en su lenguaje farmacológico esos conceptos a la vida diaria de cada medicamento. Y de eso se trata la actividad que vamos a ver, ¿verdad? Bien. Entonces, los aspectos farmacológicos que tenemos que tomar en cuenta con los medicamentos es que nosotros tenemos que aprender estos aspectos para poder hacer una mejor prescripción. Tenemos que utilizar una guía adecuada de prescripción, porque existe la tendencia de prescripción por lo que escucho, no por lo que yo leo, ¿verdad? Cuando yo leo y reviso bien
un medicamento, hago menor daño al paciente y voy a hacer una mejor estrategia en el tratamiento del paciente, ¿verdad? Entonces, no puedo hacer tendencia de prescripción ni moda de prescripción. Así es como está de moda este nuevo medicamento oral, se lo voy a dejar a un diabético tipo 1. No, no es para él. No es para él. Entonces, necesitamos tener estrategias para poder definir el tratamiento personalizado de ese paciente. Entonces, vamos a trabajar nosotros a través de cada día porque esto lo van a ir haciendo ustedes, ¿verdad? Entonces, cada día que tengamos su interacción inicial, ustedes me van a decir, bueno, hipertensión. Cuando empecemos, ya van a ver las clases de hipertensión y cuando vean las clases de hipertensión van a ver, bueno, a mí me toca la clase de agonistas adrenérgicos y ahí van a ver cómo en casos clínicos vamos a ver todos estos detalles y pues es bonito porque uno va aprendiendo a través de casos reales, ¿verdad? Entonces, uno tiene que ir describiendo, uno, el problema del paciente. ¿Cuál es el problema? Que el paciente tiene hipertensión. Segundo, tengo que ver hacia dónde lo quiero llevar, porque si le bajo la presión a 80, 60, se puede morir. Entonces, mi objetivo terapéutico es llevarle un grado de presión que él tolere. Entonces, ¿cuánto? Bueno, las guías dicen, aquí vienen las guías de los expertos. Los expertos me sugieren que lo lleve a 130, 80, porque si lo bajo de 100 a 80, eso es peligroso para el paciente hipertenso. Bien, 130, 80, ese es el objetivo de tratamiento. Tercero, bueno, ¿qué tipo de hipertensión es? Si es hipertensión sistólica, aislada, y si, por ejemplo, está relacionado con el estrés o no, ¿verdad? Todo eso hay que verlo. Si es obeso, si es diabético. Bien. Luego el objetivo terapéutico. Tercero, voy a ver el medicamento. Voy a analizar mi inventario de fármacos. Entonces me dicen, bueno, mire, usted para el tratamiento de la hipertensión tiene atenolol, que es un beta bloqueador, tiene IECA, SARA2, antagonistas de los canales de calcio, ¿verdad? O sea, tenemos una gama de medicamentos que me pueden ayudar a la hipertensión. ¿Y cómo defino de ese listado cuál es el mejor para el paciente? Entonces vengo y digo, de esos 5 medicamentos, este actúa así, este actúa así, este sí, este sí. Entonces me tengo que saber el mecanismo de acción de los fármacos, sus ventajas, o sea, los efectos de beneficio y los efectos adversos de los fármacos. Ahí viene la importancia de aprender un efecto adverso. Y ahí viene la farmacovigilancia, ¿verdad? Entonces, luego tenemos que ver o seleccionar de estos listado un medicamento, o sea, de IECAS, enalapril. Entonces, de ese medicamento, ¿por qué lo elegí? Bueno, porque el enalapril es eficaz y ahí viene esto que les estoy mostrando acá, que es el ESC. Entonces, viene que es eficaz porque sí, reduce la presión arterial. ¿En cuánto tiempo? Si tengo una emergencia y tiene la presión muy alta, se lo puedo poner debajo de la lengua y eso va a empezar el efecto en aproximadamente 1 hora y lo baja baja la presión de tal manera que es estable para el paciente y es seguro. Bueno, ¿es seguro? Bueno, sí, los estudios de investigación pues hablan de que es seguro en ese tipo de pacientes, que no produce ese efecto de rebote y no produce isquemias, ¿verdad? Y lo único que tiene efectos adversos es que produce tos, pero vamos a producir el beneficio en el paciente y si tiene tos se lo quito y ya utilizo otro medicamento. Ahora, ¿será conveniente para él? ¿Será que lo elimina por vía renal? ¿Será que no tiene estenosis de la arteria renal que sea contraindicada para él? Entonces, la conveniencia tiene que ver con las características del paciente y las como efectos o condiciones del paciente que contraindiquen el uso del medicamento en ese paciente. Por ejemplo, tiene falla renal y yo le pongo una sulfonilurea, que es un hipoglucemiante oral, que está contraindicado en insuficiencia renal y aparte está contraindicado en la tercera edad y tiene 80 años y yo le dejo eso al paciente, seguro que en cualquier momento le va a dar hipoglucemia, seguro, ¿verdad? Entonces tiene que ser un fármaco conveniente para el paciente. La conveniencia también tiene que ver con la capacidad que el paciente tiene de adquirir el medicamento, porque el paciente puede tener dinero para comprarlo, pero no hay en la comunidad. Entonces, esas son cosas que uno tiene que ver también. Y los costos del medicamento, ¿verdad? Sobre este eje es el que vamos a trabajar nosotros en la revisión semanal de cada grupo farmacológico que nos toque estudiar, ¿verdad? Bien.
Y entonces tengo que tener, como les mencionaba antes, prioridad en el orden de la selección, desde eficacia, seguridad, conveniencia y costo. A veces pasa que el medicamento es conveniente, ¿verdad? Pero es muy caro, pero sí el efecto benéfico va a ser mayor, entonces obviamente la eficacia pesa más y ahí pues el paciente va a tener, hay que hacerle conciencia al paciente de que sí es caro, pero que le va a ayudar a evitar que progrese la falla renal, por ejemplo. Entonces son cuestiones o detalles que uno debe ir tomando en cuenta. Bien, ahora yo les voy a describir esta es la descripción técnica de un fármaco. Entonces la droga es hidrocloruro o clorhidrato de lorcacerina. Bueno, ahí viene lo que el doctor Juárez les compartía, ¿verdad? Que antes de que un medicamento sea lanzado y sea comercializado, debe ser estudiado y por eso describen las fases del medicamento. Entonces, una de fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4, sabemos que las reacciones adversas van a darse en cada una de estas fases, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia de escribir la fase de la farmacovigilancia y los eventos adversos, si van a ser tipo A o tipo B, ¿verdad? Entonces, luego, pues, ¿para qué está indicado el manejo crónico de pérdida de peso asociado a modificaciones del estilo de vida y cuál es el mecanismo de acción? O sea, aquí ya vimos anteriormente cómo era que se iba a dar el efecto farmacocinético, ahorita vamos a hablar de eso, y la farmacología y el mecanismo de acción tiene que ver con el efecto farmacodinámico, ¿verdad? Y el efecto farmacodinámico, lo que yo espero del medicamento, es que haga un agonismo selectivo de este receptor específico, de serotonina, que es la 5-hidroxitriptamina, ¿verdad? Y a través de esta vía va a producir un efecto anorexígeno. Ahora, la ruta de administración, pues, es oral, ¿verdad? Entonces, cuando nos introducimos al compuesto complejo y vemos que nosotros tenemos que saber mucho de vías de los medicamentos y tenemos que saber de todo porque tenemos que saber anatomía, fisiología, para saber en dónde está actuando el medicamento. Y el medicamento se va a unir a esta zona, ¿verdad? Del núcleo arcuato, especialmente a través de la propia melanocortina, ¿verdad? Y vemos acá que es lo que producimos es un efecto catabólico, eso es lo que queremos, a través de este receptor. Entonces yo les voy a desglosar eso. Ahora ya estamos en farmacodinámica, ¿verdad? Entonces, la leptina como tal induce por medio de la propia melanocortina un aumento de la producción de hormona estimuladora de los melanocitos, ¿verdad? Y pues esto requiere de ciertas enzimas y hay un receptor que es DSMH que actúa como agonista del receptor de melanocortina y en esta parte es donde se une el medicamento que se llama lorcacerina. Entonces aquí tenemos a la lorcacerina que se une a la 5-hidroxitriptamina. Este va a activar como tal a la propia melanocortina y la propia melanocortina tiene un receptor, que es el MC4 y acá es donde va a ejercer el efecto de reducción del apetito. El medicamento no llega acá, el medicamento llega acá, pero ¿qué va a hacer? A utilizar segundos mensajeros para que se potencie este efecto anorexígeno. Y este es el efecto farmacodinámico. De ahí la importancia que en fármaco tenga que conocer que a nivel celular, acá fue un receptor, puede ser el receptor del GABA, por ejemplo, que también está casi en la misma zona. De hecho, los receptores del GABA también se utilizan como anorexígenos. Entonces, las benzodiazepinas, por ejemplo, trabajan acá en los receptores GABA-A específicos. Entonces, un medicamento va a actuar en un receptor específico, va a activar a un segundo mensajero específico o se va a internalizar en la célula y va a actuar a nivel nuclear, a nivel del núcleo celular. Entonces, generalmente los fármacos activan segundos mensajeros. Algunos tienen que entrar al interior de la célula, otros no. Y por eso es necesario conocer cómo es que el medicamento entra o cómo ejerce su efecto farmacodinámico, ¿verdad? Entonces, acá tenemos un modelo, ¿verdad? Cómo se da todo el efecto anorexígeno, pero acá vemos cómo acá está la lorcacerina como medicamento. Acá lo vemos, pero la lorcacerina nunca llega acá, sino que lo que hace la lorcacerina es activar este receptor y acá actúa la neurona anorexígena
a través de la propiomelanocortina y es a través de esta que hace que se libere la propiomelanocortina y que esta sea la responsable a través de su receptor de propiomelanocortina y esto ejerce una activación en la neurona paraventricular, ejerciendo un efecto anorexígeno, descendiendo el apetito y aumentando el gasto energético. Y esto, el efecto farmacológico esperado es que a través de la reducción del apetito se reduzca ese 5 al 10% de peso corporal que yo espero en ese paciente. O sea, ahí está, va implícito mi objetivo terapéutico, ¿verdad? Entonces, luego vemos que es, o sea, para resumir, es un agonista, su efecto farmacodinámico es ser un agonista selectivo de este receptor, estimulando la POMC, o sea, la propiomelanocortina a través de este receptor, aumentando la saciedad, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que ver yo? Entonces, miren, acá está el receptor ¿qué es lo que yo tengo que ver? ¿Qué es lo que hace el medicamento en el receptor de serotonina? Entonces, yo lo que puedo ver acá es que está aquí el paciente se toma el medicamento, acá miren. Entonces yo aquí el área bajo la curva que es el ABC es la exposición, el área bajo la curva. El área bajo la curva es cuando el paciente se expone al medicamento y se da el efecto farmacológico esperado. Este tiempo es el tiempo de absorción. Y luego vemos la concentración más alta de medicamento en la sangre y luego viene la eliminación. Y existen momentos en el cual el medicamento ha perdido la mitad de su concentración. Oigan bien, semivida es la mitad de la concentración máxima, ¿verdad? Que no estamos hablando, o sea, de esto es la concentración en el plasma. En cambio, lo de la vida media tiene que ver con unión a proteínas plasmáticas y todo lo que hace que se prolongue un medicamento en el plasma y eso tiene que ver con la dosificación, ¿verdad? Entonces, cuando el 50%, ¿verdad? Ya ha empezado a metabolizarse, ¿verdad? Pero acá la semivida tiene que ver con la concentración del fármaco y la concentración del fármaco está relacionada con por ejemplo, cuánto de medicamento está libre en el plasma, ¿verdad? No quiero que se hagan drama con esto ahorita, ¿sí? Quiero que empiecen como a aprender estos conceptos clave y cuando ya lo veamos el día de laboratorio, vamos a ir como fijando. Quiero que se vayan familiarizando con estos términos, ¿verdad? Y la concentración mínima es la concentración más baja del medicamento, ¿verdad? Cuando ya tuvimos el descenso del enalapril, ahora necesitamos utilizar otra dosis acá, ¿verdad? Y la semivida tiene relación con la semivida de eliminación también, ¿verdad? Es cuando el medicamento ya ha empezado a eliminarse, ¿verdad? Entonces, esto tiende mucho a confundir con la vida media, ¿verdad? Entonces, no quiero que ahorita vamos a ir vamos a ir aclarando a medida que nos vayamos describiendo los casos, vamos a ir aclarando ese tipo de términos mejor en un medicamento para que ustedes lo comprendan mejor, ¿verdad? Pero solo quiero que tengan esas generalidades. Bueno, entonces, volviendo a aplicar mi modelo, ¿verdad? Entonces voy a describir la lorcacerina. Bueno, se administra por vía oral 10 comprimidos de 10 miligramos cada 12 horas. La ventaja de la vía oral es que es una vía que no requiere entrenamiento. Yo le puedo explicar al paciente fácilmente que tiene que ingerir el medicamento, haciendo la salvedad que los alimentos pueden interferir con la absorción del fármaco y también considerar que la absorción del medicamento se puede dar a nivel en cierta porción del duodeno, ¿verdad? Entonces, dada la vida media del medicamento, ¿verdad? Voy a utilizar cada 12 horas el fármaco. Pero entonces, ¿cómo entra? Bueno, es a nivel intestinal donde se absorbe específicamente en el ileum, donde se distribuye, pues, según un cierto porcentaje de proteínas plasmáticas. Acá, pues, tiene que sufrir este primer paso hepático para ser activo, ¿verdad? Entonces, aquí voy a describir la ingesta de alimentos, o sea, a la hora de la absorción, retrasa el tiempo máximo en una hora. O sea, si yo administro este medicamento con alimentos, voy a retrasar su absorción 1 hora. Sin embargo, a pesar de que lo retrasa, no afecta la concentración máxima, o sea, el área bajo la curva en relación al tiempo.
Eso es importante porque el paciente le dice a uno, mira, doctor, pero es que dice que a mí a veces se me olvida y me lo he tomado después de la comida. Ah, bueno, no importa. Lo mejor es que se la tome sin alimentos, pero si se le olvida, pues no hay problema. Pero le pido, por favor, que se la tome sin alimentos. Entonces, ¿cuál es el mensaje que yo le voy a decir al paciente? Bueno, se puede administrar con o sin alimentos, ¿verdad? Y no, en este medicamento, miren qué importante, que todavía no se conoce la biodisponibilidad absoluta. Sí tienen estudios de biodisponibilidad, pero la absoluta, en los estudios de la orcaserina aún no existía descripción de eso, ¿verdad? La vida media es de aproximadamente 11 horas. Eso quiere decir que se debe administrar cada 24 horas, ¿verdad? Entonces, algo que uno tiene que tener en cuenta es que, miren, pues, ¿por qué el paciente no debe dejar de tomar el medicamento? Porque el efecto farmacológico se va a ver en dosis acumulativa, en el tiempo. Entonces, si yo tomo una dosis muy alta, obviamente voy a alcanzar un rango tóxico. Pero si yo uso una dosis muy baja, voy a tener un rango subterapéutico. Lo que yo necesito es este efecto de exposición en dosis repetidas para que alcance el rango terapéutico estable. Esta variación no me sirve a mí, me sirve esta concentración estable en el plasma y necesito que el medicamento sea así, en la primera dosis y empiece la concentración del medicamento estable. Entonces, cuando uno hay medicamentos que ya ahora se modifican para que su efecto sea sostenido. Cuando yo tengo un efecto sostenido del medicamento, voy a tener un efecto farmacológico plano que me ayude a tener un efecto terapéutico más largo en el tiempo, ¿verdad? Entonces, el tiempo de la concentración máxima se produce de 1.52 horas, ¿se dan cuenta? La concentración máxima de este medicamento es 2 horas después de tomarlo por vía oral, que no tiene nada que ver con la vida media, ¿verdad? Es algo totalmente distinto. Y luego necesito saber cuándo el medicamento va a alcanzar este estado estable. Entonces, el estado estacionario se alcanza durante los 3 días del inicio y la acumulación, o sea, cuánto va a estar ahí el medicamento acumulado, va a ser de un 70% porque se une a proteínas plasmáticas. Entonces, ¿en qué pacientes me interesa que se quede acumulado? En pacientes hipertensos. Por eso es que mientras más tiempo estén en el plasma los medicamentos antihipertensivos, mejor efecto farmacológico voy a tener. Pero esto también implica que haya un efecto adverso esperado si el paciente no se toma la segunda dosis. Porque voy a tener, así como tengo variaciones de la dosis, así va a ser la variación del efecto farmacológico. Entonces puede ser que en la madrugada, si se le olvidó tomarse el medicamento y no tiene el medicamento, como ya el vaso sanguíneo está acostumbrado a cierta presión, si se le sube la presión en la madrugada, el vaso no lo soporta, no lo tolera y se rompe. Entonces, esto, si no toma las dosis constantes de acuerdo al comportamiento farmacológico del medicamento, puede también tener eventos adversos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se distribuye? Bueno, se distribuye en el líquido cefalorraquídeo y al sistema nervioso central en humanos se une 70% a proteínas plasmáticas humanas. Entonces, si se recuerdan que la acumulación es de 70% y eso está determinado por su capacidad de unión de 70% a proteínas plasmáticas. Y se les preguntan a profundidad, bueno, ¿a qué proteínas plasmáticas se unen? Bueno, eso no lo preguntamos en Pharma, pero sí, la proteína a la que en mayor porcentaje se unen los medicamentos es a la albúmina, ¿verdad? Entonces, luego vemos acá, vamos a ver cómo es que se biotransforma. Miren qué importante es. Porque estos son mensajes comerciales. Fíjense que yo les estoy dando una de las cosas de farmacocinética aplicados a la farmacovigilancia. O sea, esto es un entrenamiento que yo di de este medicamento antes de que se lanzara y ahorita les voy a contar la historia. Es una historia bien, para mí triste, ¿verdad? Pero es una historia real, ¿verdad? Entonces, estoy hablándoles en tiempo real lo que en el trabajo sirve conocer de farmacocinética y farmacodinámica, ¿verdad? Y la verdad es que actualmente se está abriendo un campo para los médicos en la industria farmacéutica, ¿verdad? Porque la verdad es que este es otro mundo y es una pasión. Pero más allá de ir a otro mundo, los de la industria se dedican a conocer de los medicamentos, saben que me da tristeza y porque sí me da tristeza,
porque no saben, es que es increíble cuando uno va con los médicos y les dice, mire, doctor, es que el medicamento no se usa así, entonces va el visitador médico y le dice, mire, fíjese, doctor, que entonces le dice, no, pero yo lo uso así, sí, pero el medicamento no se usa así. Entonces vamos y hay que educar al médico y decirle, mire, doctor, fíjese que vamos a tener un simposio, un tal, o mire, nos vamos a unir a comer. Bueno, vamos a comer. Y entonces comen y toda la cosa, y el doctor llegó por la comida, pero no llegó para recibir el mensaje que le teníamos. Entonces a veces nos reuníamos con los doctores y nos sentábamos y vamos a conversar sobre metformina, por ejemplo, o lorcacerina. Entonces se sentaba uno a platicar con ellos, mire, doctor, pues mire que qué bonita la lorcacerina, que qué buena molécula, que no sé qué. Entonces ya uno tenía que tener en la punta de la lengua como todos esos aspectos de farmacocinética y farmacodinámica en el lenguaje del médico, para que lo lograra entender. Y yo no quiero que ustedes sean de esos médicos a quienes tengan que ir a convencer de que la farmacología es necesaria. La farma toda la vida tiene uno que andar revisando, ¿será que ya cambió tal cosa? ¿O será que...? Entonces, en la farmacovigilancia, cada día, por ejemplo, de la acetaminofén, si de repente alguien ve y dice, miren, es que la acetaminofén se asocia a cáncer, entonces eso es farmacovigilancia. Entonces yo tengo que hacer farmacovigilancia en todos los momentos, desde que se empiece a formular el medicamento, los métodos de experimentación en animales, en humanos, ya en pacientes, comercializados. Entonces todo el tiempo tiene que haber farmacovigilancia. Si se asocia a cáncer, las reguladoras de medicamentos como la Food Drug Association, la FDA o la EMEA, que es ¿cómo se llama? En Europa, la EMA se llama ahora. Entonces, todas ellas ponen así como que, miren, no usen el medicamento y retírenlo del mercado. Pues algo así les voy a contar. Entonces, pues ya describiendo esto, el metabolismo es importante, ¿verdad? Porque esto no lo voy a usar. Entonces le dice uno al doctor, mire, ¿sabe qué? Esto es lo que los visitadores le dicen al doctor. Qué lástima que sea el visitador el que le vaya a decir esto al doctor. Yo quiero, y el objetivo de una farmaclínica es que sean ustedes los líderes de opinión y que no sea un visitador el que les vaya a decir qué están haciendo ustedes con sus pacientes y con los medicamentos que están utilizando. Y para eso dice que el que tiene la información tiene el poder. Entonces necesitamos tener el poder sobre los medicamentos que estamos usando con nuestros pacientes, ¿verdad? Y para eso es necesario saber esta base. O sea, entonces, esta es una forma vivencial de hacerles saber a ustedes que lo que están leyendo estas 2 semanas que parecen aburridas, tóxicas y teóricas son bases importantes para la selección de medicamentos, ¿verdad? Entonces, la lorcacerina, como ustedes ya pudieron leer, ahí se metaboliza por múltiples vías enzimáticas. Entonces, quiere decir que pasan varios procesos de biotransformación, ¿verdad? El metabolismo, miren, fíjense bien, nosotros administramos medicamentos en forma de, puede ser acá, en la vía de administración, en el fármaco activo o como profármaco. Por ejemplo, el enalapril es administrado como enalaprilat, es un maleato de enalapril. Entonces, como maleato de enalapril, perdón, que es el profármaco. Pero el fármaco activo se llama enalaprilat y a nivel del hígado es convertido por vía enzimática a enalaprilat para que sea su forma activa. Entonces, quiere decir que muchas veces voy a usar un profármaco. Entonces, lorcacerina es un profármaco. Entonces, que tiene un código M1. Tiene una concentración que supera la concentración máxima del plasma en 1 a 5 veces. O sea, que su actividad, el metabolito activo es más activo que la lorcacerina que se administra aún en su concentración máxima. O sea, que necesito tener N-carbamoilglucurónido de lorcacerina, que es el principal metabolito y se elimina a nivel de la vía renal. Entonces, aquí ya estamos hablando de excreción, ¿verdad? Entonces, el M1 y el M5, ¿verdad? Que son como sales, están inactivos. Muchas veces así va a ser el lenguaje de la farma. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que el N-carbamilglucurónido de lorcacerina, que es el M5, es el principal metabolito que se elimina por la orina y que se elimina en forma inactiva. Eso significa que tuvo que haber pasado de nuevo por el hígado como en un segundo paso para que el medicamento fuera inactivado y que fuera eliminado, ¿verdad? Entonces, hay otros metabolitos que se derivan de esta sal, ¿verdad? Entonces, y dicen, miren, se identificaron como glucurónicos o conjugados
de sulfato de los metabolitos activos. ¿Qué pasa? ¿Qué me está diciendo? Que este medicamento pasa por fase de glucuronidación y conjugación, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario que cuando Adriana, es verdad, nos hable de biotransformación de medicamentos, nos hable específicamente de esto. Entonces, ¿cuál es la traducción clínica? ¿Para qué me sirve? Bueno, me sirve porque un paciente puede ser gordito, pero si el paciente tiene disfunción hepática leve o moderada, no le voy a dejar lorcacerina. Voy a usar otro medicamento, pero no este. Entonces, para eso, esta información que traducido en la clínica me ayuda a tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, cuando hicieron un análisis del medicamento, la curva de lorcacerina se redujo en un 14% y la vida media se prolonga en personas con disfunción hepática. Entonces, si el médico se atreve a usarla, le tengo que hacer ver que tiene que pues, tener estas advertencias, ¿verdad? Pero acá salen los mensajes para los visitadores médicos. Entonces, viene el visitador, ¿sabe qué? Usted le tiene que decir al doctor que si el paciente tiene falla hepática, la vida media se prolonga del medicamento y que no se recomienda que ajuste la dosis. Y eso lo pueden hacer ustedes. Ustedes puede ser que en algún momento ustedes sean gerentes médicos de alguna casa de la industria farmacéutica y que ustedes digan, no, como gerente, no, eso no. En el warning, cuando vayan a comercializar el medicamento en Guatemala, eso no lo pueden poner. Ustedes pueden ser asesores médicos, ¿verdad? O sea, ustedes pueden vean la función de todos los beneficios que produce el conocer estos conceptos, ¿verdad? Entonces, los metabolitos se excretan por la orina en un 92% y mínimo por las heces. ¿Cuál es la traducción clínica de eso? Que tengo que saber el filtrado glomerular del paciente, porque si el paciente tiene insuficiencia renal, no lo debería de utilizar, más si tiene un acragante. Em, ¿Siguen ahí? Sí, Se me fue la señal a la doctora. Yo creí que era la mía cuando No vi aprende, ma. de la computadora. Silencio, compañeros. Oigan, una pregunta. El martes tenemos laboratorio, pero no el martes tendríamos clase de pato. Pero, Yo creo que ella se refería a jueves, tal vez se confundió. bueno, de que hoy Y había el dicho jueves que recibimos también farma, ajá. tenemos tarea para el No, martes, pero yo decía, pero como, eso es aparte, compañero. bueno, entonces sí sería el jueves que tenemos que exponer lo que está explicando ahorita. Está buenísimo. Voy al baño, cúbranme, banda.
Ahora sí me escuchan, chicos. Sí, doctora. Ahora sí, Sí, doctora. doctora. Ahora sí, doctora. Ahora sí. Bueno, yo no sé si está, yo les estoy enseñando que esto es importante para la farma. Que ustedes tengan que saber todo esto, probablemente no. Ahora no les voy a venir a repetir los conceptos de la clase de la doctora, sino les estoy pasando una presentación en vida real y en tiempo real de lo para qué sirve lo que están haciendo. Entonces, tampoco yo voy a venir a decirles los conceptos ni a repetírselos, sino eso es algo que ustedes tienen que ir a leer y estas tutorías son para resolver dudas. Bueno, no sé si están de acuerdo o no, pero yo creo que es una mejor forma de poder ejemplificar para qué me sirve cada cosa, ¿verdad? Entonces, como ya casi voy a terminar, entonces los metabolitos se excretan por la orina, como les decía, y mínimamente por las heces. ¿Para qué me sirve eso? Para saber que el paciente tiene que tener una adecuada función renal y el aclaramiento de creatinina es la filtración glomerular. Entonces, esto, ¿qué le voy a decir al paciente? Que, o sea, yo como médico, insuficiencia renal no lo debo de utilizar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la indicación aprobada? Entonces ahora viene, ¿y qué pasa con la FDA? Bueno, la FDA dice, miren, de acuerdo a la farmacovigilancia, ¿verdad? Y de acuerdo a los estudios de investigación, estudios de fase 4, entonces la FDA dice, en fase 4 ya lo apruebo para su comercialización. Entonces de ahí viene que ustedes tienen que aprenderse las fases de estudio de los fármacos, y eso se los dio o se los mandó el doctor en la clase, incluso lo menciona, ¿verdad? Entonces me tengo que saber qué significa cada una de las fases, ¿verdad? Entonces, algo bien importante es que de ahí surge lo de las reacciones adversas. Entonces, quisiera que ustedes me dijeran, que alguien me dijera qué es una reacción adversa tipo A. Las reacciones adversas tipo A son las que son esperadas en los pacientes y que mediante protocolos de prueba usualmente pueden verse. Son como las esperadas, que no son dependientes del individuo, como las reacciones adversas tipo B. Ajá. ¿Y tienen que ver con la dosis o no? Sí, Sí. por eso existen Tienen que ver protocolos con la para eso. dosis. Exacto. Es el efecto farmacológico esperado, ¿verdad? Entonces, si con la dosis farmacológica, el efecto, yo espero un efecto farmacológico, pero aún con esa dosis terapéutica, puedo tener un efecto adverso. Por ejemplo, las alergias a penicilina, ¿verdad? Bueno, sé que con cierta dosis va a producir un efecto de beneficio, pero que puede ser que en algunos pacientes les dé reacción anafiláctica, que es un efecto esperado y que incluso se conoce, ¿verdad? Y no es mortal. Ahora, el efecto, por ejemplo, en las reacciones adversas tipo B, ¿qué las caracteriza? Que no son dependientes de la dosis y que son inesperadas. Son inesperadas. Entonces la FDA, antes de decirle a la gente, mire, use esta medicina para el dolor de cabeza, use esta medicina para la fiebre, use este medicamento para la infección de la orofaringe, antes de decir la indicación, tiene que ser aprobado bajo esos términos, reconociendo que el medicamento tiene un comportamiento, que el cuerpo le va a hacer un efecto, o sea, un proceso de metabolismo, conocer todos los intermedios que pasan y se tiene que conocer todas esas cosas para poderlas comercializar y conocer todos sus efectos adversos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles fueron los efectos adversos reportados? Entonces, en más del 5%, o sea, de cualquier grupo, se vio esto. ¿Cuáles eran los más frecuentes? ¿Cuál es el mensaje? Bueno, que el efecto adverso más esperado es la cefalea. ¿Y por qué este medicamento produce cefalea? Porque actúa en el sistema nervioso central y a través del sistema serotoninérgico. Entonces, por eso produce cefalea. Entonces, produce mareos, también náuseas por el mismo lugar donde actúa, puede producir constipación, fatiga, y esto fue lo que observaron en los estudios de investigación que están mencionando ustedes, ¿verdad? Que antes de ser comercializados, tienen que pasar por estas fases de investigación donde se pudieron evaluar el porcentaje y de efectos